Estudiante, buenos días. Vamos a empezar con nuestro video tutorial acerca de cómo hacer una tabulación de datos en Excel. Las tabulaciones pues son muy importantes porque estas nos llevan a hacer un análisis estadístico de los datos obtenidos en una encuesta. Entonces vamos a hacer el ejemplo con una pregunta. Vamos a escribir en la columna A, en la celda A1, la pregunta número 1, y nuestra pregunta base va a ser la siguiente: ¿con qué frecuencia se lava usted las manos luego de ir al baño? Este tipo de preguntas pues vamos a hacerla que sea de tipo cerrada con la escala Likert. Debemos utilizar esta escala pues porque nos da la certeza de que los encuestados escriban o escojan una de las respuestas. Entonces para el A vamos a escribir siempre, para el ítem B vamos a escribir casi siempre, para el ítem C vamos a escribir a veces, y para el ítem D vamos a escribir nunca. Bueno, listo. Con estas preguntas vamos a hacer una muestra de, supongamos que tenemos una muestra de 80 personas. Entonces, digamos que de esos 80, pues es nuestra muestra, ¿no? Y vamos a decir que siempre pusieron, digamos, de 80 vamos a poner 13. De casi siempre vamos a decir 10. Llevamos 23. De a veces 35 y 23 serían 58, y nos faltaría de nunca para completar nuestro 80, 22. Listo. Para que estos resultados los pueda graficar, debo hacer una pequeña fórmula. Esta fórmula es muy sencilla, la puedo utilizar de la siguiente manera. Lo utilizamos con la fórmula suma y voy a dividir entre la muestra, y lo hago con los otros valores también, dividiendo siempre entre la muestra. Entonces ahí obtenemos nuestros resultados, los cuales nos van a permitir hacer el gráfico estadístico. Bien, terminando ahí con el 22, vamos a hacer una comprobación y observamos que todos los valores pues nos van a dar 1, que equivale al 100%. Pasamos los valores a porcentaje, haciendo clic en el botón de porcentaje, y estamos listos para iniciar con nuestro gráfico. De este ejercicio pues es muy importante porque nos va a servir para muchas cosas. Hoy la estadística pues se utiliza en casi todo. Vamos a hacer una selección para poder hacer nuestro gráfico, una selección no adyacente. Seleccionamos nuestros ítems de siempre, casi siempre, a veces, nunca, y los porcentajes. Y cuando tengamos esto seleccionado, vamos a ir a insertar gráfico. Vamos a escoger un gráfico 3D, y ahí observamos que ya tenemos nuestro gráfico. Para este gráfico pues tenemos ahí los valores, pero nos falta que queden representados el rótulo de datos. Esto lo podemos hacer dando clic derecho en la torta, y le vamos a decir donde dice agregar etiquetas. Entonces ahí ya vemos que nos marca por colores. Podemos obviar el título o podemos ponerle el de la pregunta si queremos.
aquí ya tenemos listo nuestro gráfico, pero pues todavía nos falta hacerle el análisis estadístico, ¿cierto? Porque de nada nos sirve un gráfico si no tenemos los valores de media, mediana, moda, que nos dan un análisis o una conciencia más de esta respuesta que se obtuvo, ¿no? De los estudiantes o de las personas. Entonces, para esto, pues debemos tener activo dentro de Excel el análisis estadístico. Este análisis estadístico pues es una opción con la cual cuenta Excel, pero debe estar en la opción de opciones, en la cinta de opciones, debe estar seleccionada. Vamos a ir entonces a archivo para poder hacerle la configuración necesaria para que podamos hacerle nuestro análisis. Entonces en archivo vamos a ir a opciones, vamos a ir a complementos, ¿sí? Y abajo dice administrar complementos de Excel, le damos ir y vamos a chulear donde dice herramientas para análisis. Este debe estar chuleadito para que podamos hacer el análisis de forma rápida, ¿sí? Vamos a empezar con este. Entonces le damos aceptar y vamos a ir ahora en la pestaña datos. Observamos que ya tenemos un nuevo icono que dice análisis de datos. Este análisis de datos vamos a escoger el que dice estadística descriptiva. Con estadística descriptiva podemos sacar todos estos valores. El rango de la entrada, vamos a seleccionar los de los porcentajes, donde tenemos los porcentajes. Tenemos 16, 13, 14 y 28. Ok, bien. El rótulo de la primera fila, eso es si tenemos arriba rótulos. El rango de salida es donde quiero yo que me ponga esos resultados. Entonces marcamos la casilla y vamos a marcar por acá. Listo. Necesitamos mirar lo del resumen de estadísticas para que nos saque todos los resultados posibles. Y listo, le damos a aceptar. Entonces observamos que él ya nos hace un análisis estadístico acerca de los resultados obtenidos por este gráfico. Tenemos la media, el error típico, la mediana, moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, perdón, rango, el mínimo, máximo, la suma y la cuenta. Esta tablita vamos a ponerle el nombre de resumen estadístico. Entonces con este análisis ya lo podemos llevar a Word y ir armando en nuestra monografía. Podemos empezar a ir montando pregunta por pregunta y con su análisis, ¿cierto? Bien. Pues es muy útil esta herramienta porque nos permite hacerle un análisis rápido a la pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a ir rápidamente a Word para ir armando nuestro resumen estadístico. Entonces abrimos la pantalla de Word, un documento en blanco, copiamos nuestra pregunta, ¿sí? Vamos a darle una pequeña configuración, enumerémosla, digamos 1, aquí y vamos a referenciar nuestro gráfico, el gráfico número 1, que corresponde a frecuencia del lavado de las manos.
Listo, frecuencia de lavado de las manos. Entonces vamos a Excel, vamos a seleccionar el gráfico y le vamos a decir copiar. Copiar. Listo. Luego de tenerlo copiado, entonces vamos a pegarlo, pero le vamos a hacer un pegado especial. Para que él se traiga los datos, vamos a utilizar el que tiene la A, el tercer tipo de pegado. Correcto. Entonces aquí tenemos ya nuestro gráfico que nos lo trae tal cual como lo tenemos allá. Y a veces molesta mucho porque no podemos moverlo, entonces debemos darle ajustar texto y vamos a decirle delante del texto. Con esto yo ya puedo reducirlo y moverlo para donde se me vea más acorde con la pregunta y con el análisis. Lo mismo vamos a hacer con el resumen estadístico, pero a este vamos a decirle que este copiado, vamos a hacer un copiado especial que le vamos a decir que sea como imagen. También le decimos un ajuste delante del texto y vamos a reducirlo un poco para que me quede con la pregunta. Observamos que debemos mantener los márgenes, ¿no? Tanto izquierda como derecha, para que se nos vea uniforme y bien y buena y con una muy buena presentación. Aquí esto, pues ya vamos a hacerle de esta pregunta hacemos el análisis, que es lo que a hablar un poco acerca de los resultados obtenidos. Entonces podemos decir lo siguiente: digamos, de acuerdo a los encuestados, el 44% dice que a veces, ¿cierto? Es el de color gris, que a veces se lava las manos después de ir al baño. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con las demás, con las de siempre, con las de nunca y con las de casi siempre. Pues este es un análisis sencillo, pero de gran ayuda, porque este tipo de preguntas pues es cerrado, ¿no? Vemos que estamos consiguiendo respuestas concretas. Seguimos con la otra. El 28% expresa que nunca se lava las manos. ¿Sí? Ese es para el 28%, que es el de color amarillo. Tenemos ahora el 16% de color azul, dice que siempre se lava las manos. Y nos quedaría el 13%, el cual indica el 13 que casi siempre se lava las manos. Después de ir al baño. Entonces ahí tenemos ya una pregunta con su análisis, y lo tenemos también con su descripción, ¿no? Con su ya vuelvo y hago énfasis en que este tipo de preguntas, pues como es cerrada, pues nos da la ventaja de obtener las respuestas concretas. Vamos a mirar un caso en que de pronto no, la pregunta es como más abierta, ¿no? Es abierta. Vemos que los encuestados no tienen como su libre cuestión para poder contestar. Entonces se hace un poco más dispendioso, pero igual podemos también hacer la representación gráfica, la tabulación gráfica de los resultados. Entonces miremos la pregunta: ¿sabe usted cómo se adquiere el virus del SIDA? Entonces
Habrán personas que dirán que a través de un beso, que a través de sexo, de beber del mismo vaso, ¿sí? Entonces las respuestas pueden ser muy, muy al azar. Entonces, eh, también podría decir alguien que por sentarse en la misma silla o digamos comer de la misma cuchara, bueno, cosas que se le ocurren de pronto a la gente que no tenga conocimiento acerca de cómo se podría adquirir el virus del SIDA. Transfusiones de sangre, otros dirán que transfusiones de sangre, eh, otras personas dirán que no, de pronto con los fluidos cuando se tiene sexo, digamos, flujo vaginal, otros dirán eh, semen también, dirán sexo, beber, besos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas respuestas como aleatorias, ¿no? Porque no están cerrados para contestar como hacíamos en la otra, que era siempre, casi siempre o nunca, pero igual también podemos hacer un conteo de este tipo de respuestas. Por ejemplo, beso, de estos tres que contestaron, pues tendremos dos, de sexo tendremos dos también, de, de beber también tendremos, ahí vemos, tenemos dos, ¿sí? También podemos, lo de la cuchara, comer con la misma cuchara, tenemos uno, ¿sí? Digamos, de transfusión sanguínea, tenemos uno también. Vamos a ampliar un poco. Transfusión sanguínea, tenemos uno. Y del sexo tenemos dos. Tenemos sexo ya lo nombramos, semen 1, semen 1. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos también las mismas 80 personas de muestra y vamos a dividirlo entre ese valor de 80. Entonces, acá, perdón, acá se me sale un error. Esto vamos a hacerlo con el suma sobre 80 y vamos a darle en la mirilla para obtener los datos. Listo. Aquí tenemos, y esto lo pasamos a porcentaje también. Lo podemos pasar a porcentaje y con esos datos ya podemos también hacer nuestra tabulación y nuestro análisis estadístico, y es una herramienta que espero que les sirva de mucho para poder utilizarla en las demás actividades, ¿no? En las demás materias. Es muy importante esta opción que trae Excel, y espero que les sea de gran ayuda para resolver la actividad. Muchas gracias.